nervioso periférico. Recordar tres cosas. Primero, no mezclar raíces nerviosas con nervios periféricos, ¿vale? La anatomía es sencilla si la queremos hacer sencilla. Segundo, cuando tengamos una pregunta del sistema nervioso periférico, intentar responder siempre con los datos motores, porque son más constantes. Si no es posible, entonces con los sensitivos y por último, con los reflejos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. Bien, pasamos entonces, que es lo que nos va a ocupar esta última hora de la clase, la patología ortopédica, ¿no? Bien, recordar que la patología ortopédica, bueno, es un poco más tediosa que la patología traumática y no es más que una relación de patologías del aparato locomotor. Casi todas ellas van a tener como característica común que la causa es desconocida, con lo cual eso es lo que tenemos ganado. Hay que recordar sobre todo el concepto de cada una de esas patologías y nada, un detalle prácticamente de cada una. ¿De acuerdo? Bien, en primer lugar, la luxación congénita de cadera, displasia de cadera. Recordar que es un trastorno congénito de la cadera en la que hay una hipoplasia de las estructuras que forman la articulación de la cadera, cabeza femoral, cotilo, etc. Si no hay luxación, hablamos de displasia de cadera. Si por el contrario hay luxación, hablamos de luxación congénita de cadera. Fijaros entonces que los dos conceptos corresponden a la misma patología, ¿no? Aunque con distinto grado de afectación. El diagnóstico fundamental de la luxación congénita de cadera es la presencia de un Ortolani y Barlow positivos, que recordar que se negativizan aproximadamente al tercer mes. Cuando tenemos ya un sujeto adulto, el diagnóstico lo podemos hacer con la prueba de Trendelenburg. Recordar que la prueba de Trendelenburg no es patognomónica de la luxación congénita de cadera. Puede aparecer en cualquier patología de cadera y puede aparecer en otras patologías no ortopédicas, neurológicas, miopáticas, etcétera, etcétera. Bien, el signo de Trendelenburg se basa en que nosotros, en condiciones normales, cuando nos apoyamos sobre uno de nuestros miembros inferiores, la pelvis se mantiene en horizontal por la contracción de los músculos separadores de la cadera, que son el glúteo mediano, que es el más importante, el glúteo menor y el tensor de fascia lata. Bien, cuando hay una patología de cadera, ¿no?, estos músculos son incompetentes y entonces la pelvis bascula hacia el lado contrario. Ese es el signo de Trendelenburg, interpretarlo correctamente. Bien, para hacer el diagnóstico de confirmación de una luxación de cadera, utilizaremos durante los primeros meses la ecografía y recordar, a partir del quinto o sexto mes podemos utilizar una radiografía simple. Bien, el tratamiento. Mira, aunque hay distintas férulas comerciales, etcétera, etcétera, el tratamiento se basa en mantener la cadera en una determinada posición, que es la posición de rana, en semiflexión, rotación externa y separación, en espera de que la presión de la cabeza femoral sobre el cotilo permita el desarrollo, la maduración de la articulación, ¿vale? Únicamente cuando esto es insuficiente, entonces hay que proceder a manipulaciones, tratamientos quirúrgicos de distinto tipo. Pero inicialmente el tratamiento tiene que ser ortopédico. Otra patología importante del miembro inferior es el pie zambo. Del pie zambo tenemos que recordar dos cosas. En primer lugar, el concepto, y lo tenemos que aprender de memoria, no queda más remedio. El pie zambo es el pie equinovaro, aducto y supinado. ¿Vale? Equinovaro, aducto y supinado. Y en segundo lugar, recordar que el tratamiento se debe hacer lo antes posible. Exageradamente decíamos que si el niño nace de pie, antes de que salga la cabeza hay que colocarle un yeso, ¿no? Es una forma exagerada de decir que debe iniciarse el tratamiento lo antes posible. Otra patología, el pie plano. Tenemos que recordar el concepto. Un pie plano es un pie que pierde la bóveda plantar. Bien, a este pie plano suele asociarse, como veis ahí, un valgo de talón, fijaros, y un abducto de los pies.
La mayoría de los pies planos son idiopáticos. Hay algunos que son secundarios, pero la mayoría son idiopáticos y suelen corregirse con el tiempo. De ahí que hasta el cuarto, quinto año no sea necesario ningún tipo de tratamiento en espera de que se corrija espontáneamente. El diagnóstico se hace demostrando el aplanamiento de la huella plantar en el podoscopio y únicamente cuando tenemos una forma de adulto en el adolescente, es lo que llamamos el pie doloroso del adolescente, que es debido a fusiones entre los huesos del tarso, coaliciones tarsales, entonces es necesario una radiografía y, si hay dudas, un TAC para confirmar el diagnóstico. Tratamiento, repito, no se hace hasta el cuarto o quinto año y el tratamiento consiste en colocar simplemente plantillas para mejorar el apoyo. Recordar que las plantillas no corrigen de forma definitiva la deformidad, lo único que corrigen es el apoyo. ¿De acuerdo? Es importante recordar ese concepto. Pie cabo, el concepto es el aumento de la bóveda plantar, ¿vale? Bien, recordar que el pie cabo la mayor parte de las veces es idiopático, pero puede ser secundario a patologías neurológicas. Siempre que tengamos un pie cabo hay que hacer un estudio neurológico completo para descartar esas patologías que sí son más importantes que la propia deformidad del pie. Bien, recordar que la bóveda plantar es mantenida en posición por el equilibrio de una serie de fuerzas musculares, ¿no? Cuando hay alteraciones en este equilibrio puede provocarse el pie cabo. Bien, entonces decíamos que era muy importante recordar el concepto de memoria de pie zambo. Decíamos, es el pie equino, varo, aducto y supinado, porque con eso podemos deducir el resto. Recordar, el pie plano es plano por definición y todo lo demás es lo contrario que el pie zambo. Fijaros que es valgo en lugar de varo, pronado en lugar de supinado, abducto en lugar de aducto. Bien, y el pie cabo es cabo por definición, es aducto, aproximado, igual que el pie zambo, pero luego puede ser pronado, supinado, varo o valgo, dependiendo de las fuerzas musculares que predominen. ¿Vale? Entonces, fijaros cómo, recordando que el pie zambo es equino, varo, aducto, supinado, podemos recordar las deformidades del resto de las alteraciones del pie. Bien, la epifisiolisis femoral. Mirad, recordar, es una fractura patológica que pasa por el cartílago de crecimiento, por un cartílago de crecimiento evidentemente enfermo. Es de etiología desconocida, pero sabemos que se presenta sobre todo en adolescentes, ¿no?, obesos. Entonces, recordar que es muy importante establecer la relación entre las patologías de cadera y la edad de presentación, de tal forma que muchas preguntas, sobre todo del bloque de pediatría, podemos contestarlas únicamente sabiendo que es una patología de cadera y viendo la edad de presentación. En el adolescente siempre una epifisiolisis femoral. Es una patología crónica, al principio el niño, insidiosa, al principio el niño empieza con dolor, cojera y poco a poco va perdiendo movimientos en la articulación de la cadera. Desviaciones axiales. En teoría, la norma, el estándar, sería que el muslo, el fémur, se continuase en línea recta con la tibia, con la pierna, ¿no? Pero siempre hay una cierta desviación. Cuando la desviación es abierta hacia afuera hablamos de valgo, cuando es abierta hacia adentro hablamos de varo. Fijaros, una desviación en valgo hace que las rodillas se junten y los pies se separen. Es una forma de piernas en X. Fijaros que es normal durante cierta época de la vida, se corrige espontáneamente y muy pocas veces es secundario a otras patologías. Lo contrario es el genu varo, ¿no? Las rodillas están separadas, los pies juntos, el aspecto de las piernas es entre paréntesis, ¿no? Y aunque puede ser idiopático, también puede ser secundario a una osteocondrosis del platillo tibial interno, que es la enfermedad de Blount o tibia vara. Bien, recordar también el concepto de talalgia, recordar que es un dolor a nivel de los talones y sus causas principales. Fijaros, la talalgia alta suele ser debido a una exóstosis irritada del calzado por el mal uso del calzado.
Una talalgia media puede ser debida a una osteocondrosis de la tuberosidad mayor del calcáneo y una talalgia inferior puede ser debido a un espolón calcáneo o a una fascitis plantar. Bien, las metatarsalgias, dolores en los metatarsianos. Las dos más importantes son el pie plano anterior y el hallux valgus. Fijaros, el pie plano anterior es la pérdida del arco plantar que tenemos en la cabeza de los metatarsianos. Recordar que la causa es una sobrecarga de peso, obesidad, el uso inadecuado de tacones, etcétera, etcétera. Va a producir dolor sobre las cabezas de los metatarsianos, hiperkeratosis, etcétera, etcétera. El hallux valgus, bueno, es la deformidad del primer dedo del pie con una desviación hacia dentro del primer metatarsiano y hacia afuera del resto del primer pie. Por eso es un valgo. ¿De acuerdo? Bien, es de causa desconocida, pero está muy relacionado con el uso inadecuado de calzado, tanto de tacones altos como de zapato muy estrecho, y el tratamiento casi siempre es ortopédico. Fijaros que consiste en utilizar calzado adecuado y férulas que separen el primer y el segundo dedo. Cuando esto es insuficiente, se indica tratamiento quirúrgico, donde tenéis que fijaros en dos detalles. Siempre hay que extirpar el hueso en exceso, una exostosectomía, y la técnica que habitualmente se utiliza para corregir el hallux valgus son las osteotomías de realineación del primer metatarsiano y del primer dedo del pie. La última patología del miembro inferior es la coxitis o sinovitis transitoria de cadera. Recordad, es una cojera y limitación de los movimientos de la cadera de carácter temporal, de etiología desconocida, ¿no? Y que aparece en niños en edad media, es muy importante. El diagnóstico se hace por descarte, haciendo diagnóstico diferencial con otras patologías de cadera que pueden aparecer en esa edad, sobre todo la enfermedad de Perthes. Y el tratamiento consiste en el reposo. Bien, pasamos a otro bloque. Es el bloque de la patología degenerativa articular, artrosis. Recordar que la artrosis, desde el punto de vista quirúrgico, tiene indicación de tratamiento cuando fracasa el tratamiento médico o cuando las lesiones son tan importantes que incapacitan para la vida normal. Hay tres grupos de técnicas quirúrgicas que son técnicas paliativas, las prótesis y las artrodesis. Las técnicas paliativas pues son técnicas que por un lado permiten limpiar los osteofitos, quitar meniscos, quitar ratones intraarticulares, cambiar las posiciones de roce entre las superficies articulares, etcétera, etcétera. Bien, el segundo grupo de técnicas serían las prótesis. Están especialmente indicadas en la gonartrosis secundaria a la artritis reumatoide. Y por último, la artrodesis, que es la fusión de las superficies articulares que se utiliza como técnica de rescate o en pequeñas articulaciones, sobre todo de las manos y de los pies. Bien, otra patología degenerativa importante articular es la artropatía neuropática de Charcot. Recordar el concepto. Es una patología articular degenerativa secundaria a alteraciones sensitivas, ¿vale? La causa históricamente más frecuente de patología de Charcot era la tabes dorsal, en sujetos jóvenes la siringomielia. En la actualidad la tabes en nuestro medio está prácticamente erradicada, entonces la causa más frecuente es la diabetes, ¿de acuerdo? En nuestro medio. Recordar que el tratamiento debe ser preventivo para evitar las destrucciones articulares, se pueden utilizar ortesis externas y cuando se necesita un tratamiento quirúrgico, recordar este concepto y es que están contraindicadas la utilización de prótesis articulares y siempre de hacer algún tratamiento quirúrgico hay que hacer una artrodesis. Bueno, pasamos a la patología vertebral. La primera patología que vamos a ver es la raquisquisis. No la han preguntado nunca. Bueno, 4 cosas. El concepto es la falta de fusión de uno o varios arcos vertebrales.
Recordar, si está cubierta por piel, hablamos de oculta; si por el contrario no está cubierta por piel, hablamos de espina bífida. Recordar que a través de ese defecto del tubo neural se puede herniar la meninge, hablamos entonces de meningocele; la médula y la meninge, hablamos entonces de mielomeningocele; o romperse la meninge y hacer que la médula esté en contacto con el exterior, que es la forma más grave, que es el mielocele. Está relacionado con un déficit de ácido fólico, por eso el tratamiento preventivo son los suplementos de ácido fólico durante el embarazo. Y recordar que se puede hacer un diagnóstico precoz directamente por estudio ecográfico e indirectamente con los niveles de la alfa-fetoproteína y de la acetilcolinesterasa. Bueno, otra patología vertebral es el síndrome o patología de Klippel-Feil. Mirad, el concepto, recordarlo, es la fusión de dos o más vértebras cervicales. Bueno, a este concepto, a esta fusión, se le pueden unir otras cosas para formar un fenotipo característico. Un sujeto con cuello corto, con implantación baja del pelo, pterygium coli, etcétera, etcétera. Bien, casi siempre son asintomáticas, pero pueden producir dolor y patología neurológica cervical. El tratamiento no es necesario si son asintomáticas, y en el resto de los casos habrá que hacer más fusiones vertebrales. Es paradójico porque ya hay fusiones vertebrales, pero el tratamiento es más fusiones vertebrales para disminuir el dolor. Bien, la impresión basilar o platibasia. Recordar el concepto, es un aplanamiento de la base del cráneo, de tal forma que la punta de la apófisis odontoides tiende a entrar en el foramen magnum. ¿Vale? Bien, es de causa desconocida, pero patologías que signifiquen un ablandamiento del hueso, como puede ser la enfermedad de Payet o como puede ser la osteomalacia, pueden producirla. Suele ser asintomática, pero puede producir clínica neurológica. Y es importante recordar que esta enfermedad, esta patología, se puede asociar a otras enfermedades neuroquirúrgicas, como son el Arnold-Chiari, como es el síndrome de Klippel-Feil, como es la siringomielia, la siringobulbia, etcétera, etcétera. Bien, no precisan, el diagnóstico se hace con una radiografía simple, donde vemos cómo la apófisis odontoide entra dentro del foramen magnum. Bien, no precisan tratamiento cuando son asintomáticas, y solamente cuando producen sintomatología o se asocian a otra patología neuroquirúrgica, entonces son de tratamiento quirúrgico. Concepto de vértebra transicional. Fijaros, hablamos de lumbarización cuando la primera vértebra sacra se convierte en lumbar. Es decir, hay más vértebras lumbares. Sacralización, cuando la quinta vértebra lumbar se convierte en sacra, es decir, hay más vértebras sacras. Casi siempre es asintomática, pero puede producir dolor a nivel de la charnela lumbosacra, es decir, lumbalgias o lumbociatalgias. Concepto de espondilolisis. Bien, el concepto es simplemente el deslizamiento de una vértebra sobre otra. Fijaros, existen distintos grados de espondilolisis, ¿no? Cuando es importante se habla de espondilolistesis, cuando es muy importante se habla de espondiloptosis. Pero fijaros que es lo mismo, un desplazamiento de una vértebra sobre otra. Casi siempre es de etiología desconocida, pero fijaros, en todas ellas hay un defecto de la pars interarticularis de la vértebra, que es lo que permite el desplazamiento de una vértebra sobre otra. Casi siempre es asintomática, pero puede producir clínica de la charnela lumbosacra, donde es más frecuente, en forma de lumbalgia o en forma de lumbociatalgia. ¿De acuerdo? Bien. Se diagnostica mediante pruebas de imagen. En la radiografía simple podemos ver el grado de gravedad. Bien, la escoliosis. Recordar el concepto. Es una curva en el plano frontal. Distinguimos las escoliosis verdaderas de las falsas escoliosis. Mirad, en las escoliosis verdaderas, además de la curva en el plano frontal, aparecen deformidades vertebrales.
mientras que en las escoliosis falsas no hay deformidades vertebrales. Es una diferencia importante. En segundo lugar, fijaros, la mayoría de las escoliosis son idiopáticas, ¿no? Aunque hay otras causas, y se presentan durante las fases de desarrollo del esqueleto, del aparato locomotor. Es lo que llamamos la escoliosis juvenil. Recordar que desde el punto de vista clínico puede producir dolores a nivel de la espalda, dorsalgias o dorsolumbalgias, y además puede producir deformidades de la jaula torácica y provocar alteraciones respiratorias y cardíacas que pueden ser la causa de muerte de los sujetos. Para diferenciar una escoliosis verdadera de una escoliosis falsa, mandamos al paciente que flexione hacia adelante y observamos que en la falsa escoliosis desaparece la escoliosis, las curvas, mientras que en la verdadera escoliosis no solo se mantiene, sino que aparece una jiba. ¿De acuerdo? Bien. El estudio complementario se hace mediante radiología, donde podemos medir el grado de la curva. Para medir el grado de la curva, pues utilizamos una radiografía de todo el raquis, ¿no? Y vemos cómo cuanto mayor sea ese ángulo, mayor es la curva. Ángulos por encima de 40-50 grados COP hay que considerarlos como graves. El tratamiento puede ser ortopédico, que consiste en rehabilitación y la utilización de corsés, o quirúrgico, que consiste en la reducción de la curva y en la instrumentación para fijar la curva y que no vuelva otra vez a producirse. Bien, fijaros, por debajo de los 20 grados aproximadamente no precisan tratamiento. Entre los 20 y los 40, 50 grados a veces en los adultos, fijaros que son de tratamiento ortopédico, la utilización de corsés y rehabilitación. Y solo por encima de 40-50 grados son de indicación quirúrgica. Bien, la hipercifosis, el concepto es el aumento de la cifosis torácica fisiológica. Una curva por encima de 50 grados se considera grave. Fijaros que es el mismo valor para la escoliosis y para la hipercifosis. Bien, tenemos dos tipos de hipercifosis, que son las arqueadas y las anguladas. Las arqueadas son suaves y su representación es la senil, la osteoporótica, que afecta a muchas vértebras. A diferencia de la angulada, cuando afecta a pocas vértebras, se produce una rotura del raquis en un punto. Por ejemplo, un traumatismo, un tumor, una infección. ¿Vale? Es la diferencia entre una y otra. Bien, recordar que a nivel en la espalda nosotros podemos tener distintos dolores cervicales, dorsalgias, lumbalgias. Cuando esos dolores irradian a los miembros, son debidos a una lesión nerviosa, a una irritación de una raíz nerviosa. Entonces hablamos de cervicocefalalgias, cervicobraquialgias, lumbociáticas, etcétera, etcétera. Vamos a empezar con la lumbalgia. Se define como un dolor a nivel lumbar. Fijaros, más del 90% de las lumbalgias son mecánicas, son pequeñas patología degenerativa de las muchas articulaciones del raquis lumbar, ¿vale? Fijaros, cuando tenemos una lumbalgia, lo primero que haremos será proponer un tratamiento. Y solamente cuando después de 2-3 semanas de tratamiento correcto el paciente no mejora, o cuando sospechemos una causa no mecánica, como puede ser un tumor, una infección, una enfermedad inflamatoria, etcétera, etcétera, entonces empezaremos a hacer estudios complementarios, tanto analítica como estudios de imagen, porque podemos encontrarnos con patología grave, metástasis, tumores, etcétera, etcétera. Bien, el tratamiento tiene que ser preventivo, ¿no? El tratamiento básico va a ser conservador, que recordar que es el reposo, recordar que en la actualidad lo que se pretende es un reposo parcial y de corta duración,
¿no?, frente a lo que se hacía antes, que era un reposo absoluto, y el tratamiento quirúrgico solo cuando fracasa el tratamiento médico. Bien, cuando además de un dolor a nivel lumbar se irradia a los miembros inferiores, tenemos una lumbociatalgia. Es debido a una irritación de una raíz nerviosa y la causa más frecuente es una hernia discal. Recordar que en una lumbociatalgia tendremos un dolor lumbar que se irradia al miembro inferior, que aumenta con las maniobras de Valsalva, y luego una clínica motora sensitiva y con alteración de los reflejos que nos va a permitir localizar cuál es la raíz nerviosa que está afectada. ¿De acuerdo? Bien, a nivel cervical ocurre exactamente lo mismo. Recordar, si tenemos un dolor cervical hablamos de cervicalgia, si se irradia la cabeza por compresión de una raíz del plexo cervical hablamos de cervicocefalalgia, si se irradia los miembros superiores por una compresión de una raíz del plexo braquial hablamos de cervicobraquialgia. Bien, el diagnóstico, el tratamiento es similar al de las lumbalgias. Bien, así como la patología lumbar, las lumbalgias y las lumbociatalgias son la principal causa de patología vertebral en el sujeto joven, la estenosis del canal medular va a ser la principal causa en el sujeto añoso. Bien, la estenosis del canal medular es el estrechamiento del canal medular. Bien, puede tener distintas causas, ¿no?, y va a producir, unas veces es asintomático, pero puede producir lumbalgias, lumbociatalgias y luego la claudicación neurógena. Recordar que la estenosis lumbar es la principal causa de claudicación neurógena, que tiene como característica que los síntomas se desencadenan por estar de pie sin caminar y mejoran cuando nos sentamos o nos flexionamos. Fijaros, a diferencia de la claudicación vascular, que aumenta con la deambulación, cede con el reposo, o del dolor de la discopatía lumbar, que no cede el dolor cuando nos sentamos. Fijaros las diferencias desde el punto de vista clínico. Bueno, el diagnóstico de confirmación se hace con una resonancia y el tratamiento será conservador, tratamiento quirúrgico cuando fracasa el tratamiento conservador, muy similar a otras patologías vertebrales. Bueno, dejamos la patología vertebral, nos vamos a la osteogénesis imperfecta. Hay que recordar dos cosas de la osteogénesis imperfecta. Primero, que es debida a un defecto del colágeno o de la formación de las fibras de colágeno, esto fue motivo de pregunta, y que hay dos formas de presentación, una precoz, que es incompatible con la vida, y otra tardía, que es lo que llamamos la enfermedad de Lobstein, que se caracteriza por una triada clínica, valga la redundancia, característica. Tiene escleras azules, que lo han preguntado, tiene fracturas patológicas frecuentes, que lo han preguntado, y lo único que no han preguntado es la sordera, ¿de acuerdo? De las tres, la sordera. Bien, otro grupo de patologías son las osteocondrosis. Bien, se define como una necrosis ósea por un déficit o defecto de riego vascular. Ya conocemos las traumáticas. Luego hay otras que son de causa conocida. De ellas, las más importantes son las secundarias al tratamiento con corticoides, las secundarias a las hemoglobinopatías y las secundarias al alcoholismo crónico. Y luego existen una serie de patología de osteonecrosis, ¿no?, que son idiopáticas. No se conoce la causa y todas tienen nombre propio. Fijaros, el diagnóstico se hace mediante resonancia y el tratamiento ya lo hemos visto en la primera parte de la clase. Recordar, descarga de la articulación, se puede valorar tratamiento quirúrgico, descompresión, revascularización, osteotomías, prótesis, etcétera, etcétera. Bien, de todas las patologías de las necrosis óseas de etiología desconocida, la más importante es la enfermedad de Perthes. Recordar que afecta a la cadera infantil en niños en edad media, es decir, puede hacerse el diagnóstico diferencial con la coxitis
transitoria. ¿Vale? El niño presenta dolor, claudicación, que va a más, que termina limitando los movimientos articulares. Bien, y hay una forma de osteonecrosis especial que es la osteonecrosis disecante. Recordar, son fragmentos de hueso que se necrosa que se desprenden dentro de las articulaciones. La más importante es la enfermedad de Koenig, que afecta al cóndilo femoral interno. Fijaros, no sé si lo habíamos dicho antes, fijaros que para hacer un poquito de relación transversal, recordar que la patología por encima de la articulación de la rodilla, hablamos del menisco, hablamos del ligamento lateral y del cóndilo femoral, son internos, ¿de acuerdo? Y luego por debajo de la rodilla, fracturas de los platillos tibiales, fractura del maleolo externo, lesión del ligamento lateral externo del tobillo, fijaros que es todo externo, ¿vale? Es una forma de recordarlo. Bien, otro bloque importante de patologías es la patología infecciosa. Vamos a ver las osteomielitis agudas y crónicas, las artritis y la patología tuberculosa. Bien, de las osteomielitis, la forma aguda puede ser secundaria a una inoculación directa, por ejemplo, una fractura abierta, o a una diseminación hematógena desde otro foco. Bien, en este caso, cuando estamos ante un niño, se suelen localizar alrededor de la rodilla y en un adulto a nivel vertebral. El germen que las produce con más frecuencia es el estafilococo dorado, pero fijaros que en determinadas circunstancias pueden aparecer otros gérmenes. En los niños pequeños, las enterobacterias, E. coli, en niños hasta 2 años el Haemophilus, hoy cada vez menos por la vacunación. Recordad la relación de la anemia drepanocítica con las osteomielitis por salmonela. Es muy característico y lo han preguntado en varias ocasiones. Bien, recordar que desde el punto de vista diagnóstico, una prueba muy fiable es la radiografía, pero tarda en aparecer. Entonces, la forma más precoz es la gammagrafía, que es el diagnóstico de elección en la osteomielitis aguda. El tratamiento es médico, consiste en los antibióticos específicos, reposo, y el cirujano únicamente interviene para drenar abscesos o para retirar material de osteosíntesis. La forma crónica no es más que una mala evolución de una forma aguda. Los gérmenes quedan acantonados en las metáfisis de los huesos, empiezan a destruir hueso, ¿no? Recordar que se pueden producir múltiples fístulas. El germen más frecuente es el estafilococo dorado, y recordar que el tratamiento de la osteomielitis crónica es quirúrgico, ¿no? Hay que hacer un desbridamiento de todos los tejidos infectados, ¿no? Hay que aportar tejido sano y, por supuesto, antibióticos específicos. Bien, artritis séptica. Recordar que el germen que las va a producir con más frecuencia es el estafilococo dorado, pero en determinadas circunstancias pueden aparecer otros gérmenes. Por ejemplo, en los niños pequeños el E. coli, las enterobacterias. En niños hasta 2 años, Haemophilus. Recordar, en sujetos mayores, adultos y tal, puede haber el gonococo. Recordar que el gonococo, como causa de artritis séptica en España, está prácticamente descartada por el tratamiento de la gonococia, ¿vale? Pero, sin embargo, en muchos libros lo veréis como la causa más frecuente. Bien, recordar que en circunstancias en las que hay alteraciones de la inmunidad se puede verse afectado por gérmenes gram negativos, sobre todo pseudomonas. Y fijaros en un detalle, como que las etiologías son muy parecidas con la osteomielitis. Solo hay un detalle, y es que en la osteomielitis teníamos la drepanocitosis y en las artritis no hay drepanocitosis. ¿Vale? Es un detalle importante. Siempre que sospechemos una artritis séptica, hay que hacer una artrocentesis y obtendremos un líquido de características infecciosas, es decir, turbio, con poca viscosidad, con poca glucosa, con muchas células, sobre todo polimorfonucleares. A ese líquido le haremos un gram, le haremos un cultivo, ¿no?, para proceder al tratamiento. Tratamiento médico, reposo,
drenaje del pus dentro de las articulaciones y tratamiento antibiótico específico. Bien, patología tuberculosa. Mirad, decíamos que era una patología cada vez más frecuente, relacionado sobre todo con los síndromes linfoproliferativos, de inmunodeficiencia, etcétera, etcétera, y con los procesos migratorios. Entonces, recordar que la patología tuberculosa del aparato locomotor suele ser secundaria a otras localizaciones, sobre todo a nivel pulmonar, representa aproximadamente el 20% de las tuberculosis extrapulmonares, y se localiza sobre todo a nivel vertebral. Es lo que ya de antiguo se llamaba el mal de Pot. Bien, el bacilo de Koch, ¿no?, se va a acantonar en el tejido esponjoso de los cuerpos vertebrales, empieza a producir pus, el casium, destruye el cuerpo vertebral, secundariamente puede pasar a los discos vertebrales, entonces este casium puede drenar hacia adelante, ¿no?, hacia la parte anterior del raquis, y descender acompañando al psoas ilíaco y abrir fístulas a nivel del muslo, fístulas a distancia. O puede drenar hacia el canal medular y producir o una compresión medular o una paquimeningitis tuberculosa. Bien, las vértebras se pueden destruir y producir hipercifosis anguladas. Es una de las principales causas de esa patología. El tratamiento es fundamentalmente médico y el cirujano únicamente interviene para drenar grandes abscesos o para fijar segmentos del raquis que esté afectada. Bien, otro grupo de patologías son las patologías de las partes blandas. Recordar el concepto del dedo en resorte, recordar que es una tenosinovitis estenosante de un tendón flexor de los dedos de la mano. Los tendones tienen que pasar por un túnel muy estrecho, se inflaman y se enganchan en el túnel. Es lo que llamamos el dedo en resorte. Otra tenosinovitis estenosante es la enfermedad de De Quervain, que afecta a los tendones de la primera corredera dorsal, es decir, el separador largo y el extensor corto del pulgar, primera corredera dorsal. El codo de tenis, que es la inflamación de la inserción en el epicóndilo de los músculos extensores del antebrazo. La tendinitis del supraespinoso, que es la inflamación de este tendón que se puede calcificar y que es una causa importante de hombro doloroso. El síndrome bicipital, la tenosinovitis de la porción larga del bíceps, cualquiera de ellas puede terminar degenerando el tendón y rompiéndose, ¿no?, y da lugar a un cuadro similar a la rotura traumática. Lo mismo, la patología del manguito de los rotadores, que afecta al manguito de los rotadores, recordar, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Bien, los gangliones, fijaros, son hernias sinoviales, ¿no?, por debilidades en las articulaciones. Se tratan por punción, aspiración e infiltración de corticoides. Y el quiste de Baker, que es un quiste en la cara posterior de la rodilla, en el hueco popliteo, es secundario a patología articular de la rodilla y puede confundirse con patología de aneurisma arterial. Bien, la última patología de partes blandas es la enfermedad de Dupuytren. Recordar, es la retracción de la aponeurosis palmar media de la mano, suele afectar en primer lugar al cuarto dedo. Recordar que es de etiología desconocida, aunque se puede asociar a otras patologías, y el tratamiento es siempre quirúrgico y consiste en resecar la aponeurosis que está afectada. Bien, el último bloque de patologías que vamos a ver es el de los tumores del aparato locomotor. Bien, aquí se centran muchas preguntas, pero fijaros que están centradas en una serie de cosas. Primero, frecuencias de los tumores. Segundo, localización de los tumores en el hueso. Tercero, clínicas atípicas. Cuarto, signos radiológicos típicos. Y sexto, tratamientos atípicos. ¿Vale? En eso se van a centrar la mayoría de las preguntas.
Bien, en primer lugar, recordar que los tumores benignos son más frecuentes que los malignos. Y dentro de los benignos, el más frecuente es el osteocondroma, que es el tumor óseo más frecuente. Dentro de los malignos son más frecuentes las metástasis, los secundarios, que los primarios. Y dentro de los primarios, los más frecuentes son los que afectan a gente de edad más avanzada, sobre todo el mieloma múltiple. ¿De acuerdo? Bien. Segunda cosa, localización de los tumores en el hueso. Recordar, en la epífisis de un hueso largo podemos encontrar o un tumor de células gigantes o un condroblastoma. Fijaros, en la diáfisis de un hueso largo podemos encontrar un Ewing, un mieloma y un reticulosarcoma. ¿De acuerdo? Bien, y el resto de los tumores van a estar en las metáfisis. Bien, en tercer lugar, recordar que la clínica típica de los tumores es dolor, tumefacción, impotencia funcional, incluso un síndrome general si son malignos, pero hay clínicas atípicas. Por ejemplo, el hemangioma produce dolor que aumenta con el calor y la menstruación. El osteoma osteoide produce dolor nocturno que cede con los salicilatos. Y el quiste óseo solitario, su primera manifestación suele ser una fractura patológica. Fijaros, son clínicas atípicas. Signos radiológicos típicos. Fijaros, un nidus pequeño es característico del osteoma osteoide. Si es grande, típico del osteoblastoma. Una imagen formadora de hueso es diagnóstica de un adenocarcinoma de próstata. La presencia de calcificaciones es diagnóstico de un tumor cartilaginoso, sobre todo el condrosarcoma. Bien, la existencia de destrucción de corticales y la presencia de reacciones periósticas es característica de tumores malignos, de ninguno específicamente, ¿vale? Y por último, las imágenes en capas de cebolla son características que no patognomónicas del tumor de Ewing, ¿vale? Son imágenes radiológicas típicas. Y por último, el tratamiento. Mirad, el tratamiento habitual de los tumores del aparato locomotor es quirúrgico. Y luego la radioterapia y la quimioterapia son tratamientos complementarios. Pero hay algún detalle, fijaros, son muy quimiosensibles el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing. Y son muy radiosensibles el linfoma óseo y el sarcoma de Ewing. Fijaros, no es ni quimio ni radiosensible el condrosarcoma. Ese es un detalle importante porque solo se puede tratar quirúrgicamente. ¿Vale? Bien, ahora vamos a ver algunos detalles de algunos de los tumores más importantes. En primer lugar, el osteocondroma. Mira, el osteocondroma es un tumor benigno, el más frecuente, que produce hueso fuera del hueso, ¿vale? Exóstosis. Y eso puede comprimir estructuras nobles. ¿De acuerdo? Pueden ser únicos o múltiples. Hablamos entonces de osteocondromatosis múltiple. Bien, el osteoma es un tumor benigno que aparece en los huesos planos, el cráneo, la pelvis, la escápula. ¿De acuerdo? Puede formar parte del síndrome de Gardner, osteomas, pólipos de colon, fibromas y alteraciones dentales. El osteoma osteoide, fijaros, clínica atípica, dolor nocturno que cede con salicilatos. Tratamiento atípico, cede con salicilatos. Signo radiológico típico, nidus pequeño. ¿De acuerdo? Bien, condroma, tumor cartilaginoso que puede ser, afecta sobre todo a los dedos largos de las manos y de los pies, pueden ser únicos o múltiples. Los múltiples, hablamos de enfermedad de Ollier. Si además de muchos condromas el paciente tiene hemangiomas, hablamos de enfermedad de Maffucci. Han preguntado la primera, no la segunda. Bien, el hemangioma, decíamos, clínica atípica, dolor que aumenta con la menstruación y el dolor. Tratamiento atípico, fijaros, radioterapia. Es un tumor benigno, le damos radioterapia. Imagen radiológica
típica, que son estrías en los cuerpos vertebrales. ¿De acuerdo? Bien, el tumor de células gigantes. Recordar, se localiza en las epífisis, ¿no? Y afecta a sujetos mayores. El condroblastoma se encuentra en las epífisis y afecta a niños. Entonces, fijaros, los dos tumores que se localizan en las epífisis, que son el condroblastoma y el tumor de células gigantes, se diferencian por la edad de presentación. El condroblastoma siempre por debajo de los 20 años, el tumor de células gigantes siempre por encima de los 20 años. Bien, el osteoblastoma. Mirad, lo importante es que lo diferenciemos del osteoma osteoide. Fijaros, el osteoma osteoide, dolor nocturno. El osteoblastoma, dolor no nocturno. Osteoma osteoide, cede con salicilatos. Osteoblastoma, no cede con salicilatos. El osteoma osteoide, nidus pequeño. El osteoblastoma, nidus grande. Fijaros todo lo contrario. Tumores malignos. El primero, el osteosarcoma. Mirad, tiene predisponentes, sobre todo cualquier tumor benigno que pueda degenerar, en la enfermedad de Payet, el retinoblastoma, los antecedentes de radiación o radioterapia. Se localiza sobre todo en las metáfisis alrededor de la rodilla y sobre todo en la metáfisis distal del fémur. Es el tumor óseo maligno más frecuente en gente joven. Aunque tiene un segundo pico de frecuencia allá por mayores de 60, 65 años. Fijaros, imagen radiológica, destrucción de la cortical y reacciones periósticas. Repito, no son patognomónicas, son indicativas solamente de malignidad. Y el tratamiento quimio es quimiosensible y cirugía. Fijaros, no es radiosensible, no se puede radiar. Bien, condrosarcoma tiene como antecedentes sobre todo el Payet y las condromatosis múltiples, como el Maffucci o la enfermedad de Ollier. Recordar, se localiza en las cinturas, ¿no? Y tiene como imagen radiológica típica las calcificaciones. Típico. Bien, tratamiento, no es ni quimio ni radiosensible, solamente la cirugía. No tiene otra posibilidad de tratamiento. Sarcoma de Ewing. Fijaros, primero, tumor que aparece en las diáfisis de los huesos largos. Es el tumor maligno más frecuente en los niños, más jóvenes que el osteosarcoma. En tercer lugar, tiene una imagen radiológica típica, aunque no es patognomónica, que son las imágenes en capas de cebolla. Bien, y recordar, es muy radiosensible, es quimiosensible, por lo tanto podemos aplicar los 3 tratamientos. Mieloma múltiple, tumor óseo maligno más frecuente, aparece en gente mayor, recordar que puede tener otras localizaciones, etcétera, etcétera. Bien, fijaros, en el hueso se localiza sobre todo en huesos planos, donde da esas imágenes ensacabocados, como también es lo que llamamos también el cráneo aperdigonado. Tratamiento es quimio, radio y quirúrgico sensible, por decirlo de alguna forma. Bien, tumores óseos malignos secundarios. Decíamos, eran los tumores óseos malignos más frecuentes. Fijaros, prácticamente cualquier tumor puede metastatizar el hueso. Los más frecuentes en el varón, pulmón, próstata y colon. En mujer, mama. Y en el niño, el neuroblastoma, que es el tumor maligno que más metastatiza el hueso. Recordar una característica, y es que los adenocarcinomas de próstata producen imágenes blásticas. La mayoría de las metástasis son líticas, excepto el de próstata en el varón y el de mama en la mujer, que también puede producir imágenes blásticas. Neuroblastoma relacionado con los niños, cualquier localización, pero la más frecuente son los cuerpos vertebrales. Bueno, clínica de dolor, fracturas, etcétera, etcétera. Y recordar que para hacer el diagnóstico de una metástasis ósea se utiliza la gammagrafía. La última lesión
tumoral o pseudotumoral del aparato locomotor es el quiste óseo solitario. Recordar, tenía una clínica atípica y es que la forma de presentación más habitual es una fractura patológica. Y tiene un tratamiento atípico y es que se le pueden inyectar corticoides. ¿De acuerdo? Es un tratamiento atípico. Bueno, con esto entonces acabamos la asignatura. Recordaros simplemente que bueno, estáis acabando ya el curso, tenéis el examen ya ahí dentro de 4 días. Recordad que ahora ya no estamos para andar echando redes y andar complicándonos la vida, sino solamente para recoger todo lo que estuvisteis haciendo todos estos meses, que fue mucho. Recordar una cosa, y es que en el examen el principal enemigo sois vosotros mismos. Si vosotros os convencéis que el examen lo podéis hacer, lo vais a hacer porque los conocimientos los tenéis. Hay un colega, el doctor Vallejo Nájera, ya muerto, un psiquiatra, ¿no?, que decía que en un examen cuesta lo mismo sacar un sobresaliente que un notable, pero es más divertido. Entonces yo lo que os desearía es que os divertáis mucho en el examen, que no sea una mala experiencia, sino que lo paséis bien realmente y bueno, y que podáis hacer lo que realmente queráis en la vida, ¿vale? Venga, muchas gracias.